Hoy nos, sen- Hoy nos sentimos muy emocionados, muy contentos de contar con la presencia de un gran investigador cuyas letras nos han guiado a los interesados en el estudio de la Iglesia, ya sea desde los ámbitos educativos, desde las carreras eclesiásticas o desde el estudio del poder a través de la vida parroquial. El doctor Rodolfo Aguirre Salvador es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, perteneciente a la UNAM. Es miembro del sistema de investigadores desde el 2001. Dirige seminarios en los posgrados de Historia y Pedagogía en la misma universidad. Actualmente dirige proyectos de investigación, como por ejemplo Poder, Formación y Carreras del Clero Secular del Arzobispado de México, 1574-1700, y Un Mundo Impredecible, Parroquias, Doctrinas y Misiones en el Arzobispado de México, 1680-1750. Sus líneas de investigación son la historia social y política de la Iglesia en la Nueva España y de la Real Universidad de México. Entre sus últimas obras se hallan los libros de Cofradías y Asociaciones de Fieles en la Mira de la Iglesia y la Corona, Arzobispado de México 1680-1750, Un desafío a la Real Universidad de México, El arribo de grupos de bajo rango social y Un camino difícil, la instauración del régimen parroquial en el Arzobispado de México 1524-1630. Antes de cederle la palabra al doctor Rodolfo, me gustaría explicar la dinámica de esta sesión. El doctor, y como cada ponente tiene 30 y 45 minutos de exposición, al finalizar se abre una ronda de preguntas, básicamente entre tres o cuatro preguntas, y así sucesivamente. El doctor después de cada ronda puede responder. Sin más por el momento, le cedo la palabra al doctor Aguirre, quien nos va a platicar sobre el estudio del régimen parroquial en el antiguo régimen, el caso del Arzobispado de México en el siglo XVIII. Adelante, doctor. Y por cierto, si necesita proyectar alguna diapositiva, lo puede hacer. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por su asistencia, por acompañarme hoy a hablar un poco sobre este asunto de las parroquias, que es una línea de investigación, pues la más reciente, aunque digamos tengo algunos años ya, pero eh, pienso que sigue haciendo falta todavía mucha investigación, reflexión y discusión sobre este asunto de las parroquias. Y bueno, pues muchas gracias al seminario que me permitió y me dio este espacio también para poder hablar sobre estas cuestiones, pues que nos tienen ocupados con mucho gusto en la UNAM. Pues muy bien, mi exposición la voy a dividir en varias partes. Algunas serán más breves que otras, pues sobre todo para eh, dedicar más tiempo a las cuestiones más de discusión, de conceptos, que es lo que realmente me interesa hoy transmitir y discutir con ustedes. Así es de que voy a empezar con brevemente decir algunas cosas sobre el estado de la cuestión y decir que, bueno, el estudio de las parroquias en realidad es muy antigua. Hay estudios de parroquias, pues desde el siglo XIX ya se están haciendo, para México al menos ya se están haciendo descripciones sobre parroquias y fechas fundacionales y algunos cambios que fueron sucediendo con este tipo de instituciones básicas de la iglesia. Parece ser que este tipo de estudios locales, monográficos de parroquias, pues sentó muchas bases en la historiografía sobre Nueva España, porque este tipo de estudios se siguieron haciendo hasta muy entrado el siglo XX. O bien explicar fundaciones de parroquias para apoyar en la consolidación de poblados, de villas, incluso de ciudades. Pero comúnmente estos estudios monográficos se basaban
pues sobre todo desde mi punto de vista en lo anecdótico, en algunas etapas, y difícilmente se veían las parroquias como un conjunto, como en los últimos años se le ha dado por llamar red parroquial o redes parroquiales. Por supuesto que ya en las últimas 3, 4 décadas sí ha habido mucho más interés en estudiar a las parroquias de una manera pues un tanto diferente. Por ejemplo, Pilar Gonzalo aprovechó los archivos parroquiales de Ciudad de México para estudiar el fenómeno de la ilegitimidad en la capital novohispana. El siglo XVIII, por cierto, ha sido el que ha disfrutado de más atención, al menos para la Nueva España, y diferentes estudios la han abordado con variada perspectiva. Uno de ellos, pues, no puede uno dejar de mencionar el de William Taylor, Ministros de lo Sagrado, que si bien su objeto de estudio central fueron los curas propiamente, no tanto la parroquia, sin embargo, de forma subyacente, tuvo que hablar mucho de las parroquias, pues para explicar precisamente el actuar de los párrocos en este periodo colonial tardío y cuya línea de investigación pues dejó eh, tantos ejemplos y muchos discípulos y seguidores que han seguido por ahí haciendo este tipo de investigaciones. También se ha ocupado mucho del periodo colonial tardío sobre la reorganización de los curatos en la época de la secularización de doctrinas. Y para el Arzobispado de México, pues ha dado mucho hincapié sobre todo a la reorganización parroquial hecha por el arzobispo Lorenzano. Sin embargo, eh, se tiende a pensar que esta reorganización parroquial de Lorenzana en la capital de Nueva España fue general para todo el arzobispado, lo cual pues no fue así. Realmente una reorganización parroquial a fondo y general para mejorar la administración espiritual, para resolver viejas problemáticas, desde mi punto de vista, nunca se dio del todo en los obispados novohispanos. Fue algo muy complicado que después entraré más a fondo sobre ese asunto. También sobre la época de la independencia, pues varios autores abordaron pues los trastornos de las parroquias durante la guerra insurgente, como Fisher, como Eric Van Young. Yo me acerqué un poco por ahí también en algún trabajito, ¿no? Sobre secularización de doctrinas en el siglo XVIII, pues sí, hay varios estudios en las últimas décadas, pues muy importantes que han puntualizado sobre todo los procesos y los ritmos de secularización de doctrinas, pero aquí nos sigue faltando investigaciones sobre qué sucedió después de que las doctrinas son secularizadas, es decir, cómo fue el cambio a nivel parroquial, cómo se transformaron de doctrinas a parroquias, qué sucedió con las feligresías, con los calendarios religiosos, con los derechos parroquiales. De eso pues sabemos muy poco, a pesar de que es un tema que, repito, se han escrito variados trabajos. Sin embargo, hay aspectos clave que siguen sin estudiarse. Por supuesto, el clero parroquial, aparte del que ya mencioné de Taylor, pues se ha abordado para diferentes épocas. Para el siglo XVI hay trabajos muy importantes como el de Schwaller de 1987 o el de Ricardo León. Este es para el clero secular de Michoacán. El de Taylor, bueno, ya lo mencioné. En la historiografía sobre las parroquias, otra temática que ha estado un poco ausente o por lo menos subestimada es el papel de la corona y de los virreyes, porque pareciera que los virreyes solamente se ocupaban de nombrar a los curas después de los concursos de oposición y ya, y eso era todo. Sin embargo, las fuentes, por lo menos las del siglo XVIII que yo he estado consultando, nos dicen algo muy diferente. Los virreyes, junto con la Real Audiencia, tuvieron una actividad muy importante en la vida parroquial de la Nueva España. Y es otra línea de investigación que todavía nos hace falta saber mucho por ahí. Sobre el tema de redes parroquiales,
ahí sí que también hay trabajos pues escasos. Eh, Algunos colegas y yo nos aventuramos a intentar dar una visión de conjunto sobre el arzobispado de México del siglo XVI al principios del siglo XIX, o Adriana Rocher, que nos hizo una excelente síntesis sobre la evolución parroquial y de doctrinas en Yucatán del siglo XVI al siglo XVIII. Eh, pero creo que más allá de esto, hay pocos realmente trabajos que se han ocupado de esta visión de conjunto y de larga duración sobre redes parroquiales. Y bueno, es desde mi punto de vista otro pendiente que se tendrá que abordar en el futuro para comprender más a fondo lo que fue el fenómeno parroquial en la Nueva España. También, y ya como para cerrar este breve repaso historiográfico, quiero destacar el trabajo del Antonio Cano, un doctor en historia y clérigo de la Universidad Pontificia de México, que en 2017 escribió sobre el clero secular del siglo XVI y principios del siglo XVII. Fue una investigación muy ardua en archivos nacionales y extranjeros, destacando que él utilizó mucha documentación del Archivo Vaticano, algo que no es muy común que se haya y que se utilice en la historiografía sobre la Iglesia de Nueva España. Y en este libro, que está centrado en el clero secular, sí que dedicó algunos capítulos muy interesantes para estudiar a aquellos clérigos que fueron evangelizadores en las parroquias de indios. Un tema que también se ha estudiado muy poco porque ustedes lo sabrán, normalmente hasta la fecha se sigue hablando más cuando se habla de evangelización, pues del papel de las órdenes religiosas. Y, y el clero secular pareciera que estuvo ausente de este proceso y no fue así, como el estudio del padre Cano nos lo ha hecho ver. Lo que sucede ahí es que el clero secular entró en una segunda etapa de evangelización en regiones periféricas y marginales donde el clero regular no había querido entrar. Y todo ese proceso de la periferia no sabemos nada, sabemos muy poco, salvo lo que ha escrito el padre Cano para el arzobispado de México de principios del siglo XVII. Pues bueno, a grandes rasgos, este sería el panorama que yo les podría presentar sobre el estudio de parroquias. Y ahora quisiera dedicarme brevemente también a dos conceptos que son los que he traído discutiendo y reflexionando mucho, pues para tratar de problematizarlo y no quedarnos con los conceptos tradicionales de origen canónico o de otro tipo historiográfico, pero ya de vieja escuela. Estos dos conceptos son el de parroquia y el de régimen parroquial, que parece algo obvio y parece algo que todo el mundo puede entender. Y es cierto, porque en las historias generales o los manuales de historia de la iglesia, pues siempre se habla de las parroquias como subdivisiones territoriales de las diócesis que estaban dirigidas por un sacerdote quien administraba espiritualmente a una comunidad de feligreses. Punto. O como la división básica de la iglesia a nivel local, en donde se administra espiritualmente pues a la población. Y bueno, este concepto que viene del derecho canónico, vamos, no es que no sea válido, sigue siendo válido, pero yo lo que discuto es que este concepto de parroquia, que viene del derecho canónico y que se ha repetido en muchas historias sobre la iglesia, no basta. Es muy insuficiente para entender realmente la experiencia parroquial, por lo menos en la Nueva España. Pero estoy seguro que podemos decir lo mismo en general de toda América, de todas las Indias, de las llamadas Indias occidentales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque definitivamente cuando uno se acerca a las fuentes parroquiales, no solo las visitas pastorales de los arzobispos, que son, pues son bastante consultadas y citadas,
o a los expedientes eclesiásticos de los tribunales eclesiásticos, en donde hay muchos casos y muchos asuntos en materia parroquial, sino cuando nos acercamos a otro tipo de fuentes como los archivos parroquiales u otros archivos de tipo virreinal como el ramo de indios, el Archivo General de la Nación o incluso el ramo de tierras. Para mí ha sido sorprendente ver cómo nos topamos con problemas parroquiales a capas. De ahí que en las investigaciones que he hecho últimamente, me doy cuenta que realmente, en primer lugar, si bien las parroquias fueron fundadas por un decreto de autoridad, eso fue solo el primer paso. Es decir, la consolidación de las parroquias fue lograda solamente por un conjunto de actores, por una conjunción de acciones de diferentes actores, no solo de autoridad, no solo los obispos o no solo el clero parroquial, sino también y en muy buena medida pues por los diferentes grupos sociales que se iban integrando poco a poco, o que se iban adscribiendo a una cabecera parroquial. Y aquí ya estoy hablando de los pueblos de indios que se van formando pues desde el siglo XVI. Estoy hablando de los caciques que jugaron un papel muy importante en la consolidación de las parroquias. Estoy hablando también de los cabildos de indios, estos gobiernos que se instauró desde mediados del siglo XVI en toda Nueva España, y estos llamados indios de república tuvieron mucho que ver en la marcha de las parroquias y en las decisiones que se iban tomando en cada generación, desde el siglo XVI hasta la época independiente, prácticamente. Es decir, la parroquia no solo podemos entenderla desde un punto de vista canónico, sino desde mi punto de vista tendríamos que entenderla como una organización eclesiástica social, para de esta manera entender por qué todos estos actores están tan involucrados en la marcha de las parroquias. Y esto es muy fácil verlo cuando leemos las visitas parroquiales, cuando vemos los expedientes judiciales, cuando vemos los casos que se llevan a la Real Audiencia o ante los virreyes. Todos los integrantes de la comunidad parroquial tienen algo que decir, para bien o para mal, para pedir cambios o para conservar el status quo de las parroquias. De ahí que una de mis propuestas es que entre todos hacen las parroquias. Y de aquí partimos a otra, pues algo, otro, pues, ¿cómo llamarlo? Otro lugar común que se ha repetido muchas veces en la historiografía, cuando se atienen solo a ciertas documentación que nos hablan de que las parroquias eran un mundo marginal, que eran ingobernables, que eran hasta cierto punto muy desorganizadas, que era difícil realmente uniformarlas y establecer un gobierno general para todos. Y bueno, aquí también hay que decir que la normativa canónica y la normativa conciliar, sobre todo a partir del Tercer Concilio de Trento, y cuando uno se acerca a estudiar el modelo parroquial de este importante documento del concilio de 1585, nos damos cuenta que en ese tercer concilio se dieron las directrices básicas para el régimen parroquial, y que ahí se permitía al clero parroquial y a los obispos hacer todos los reajustes y tolerar y flexibilizar todas las normas necesarias con tal de que las parroquias funcionaran, con tal de que las parroquias garantizaran cada día, cada semana o cada año el cumplimiento del calendario religioso. Entonces, el Tercer Concilio Mexicano dio una gran flexibilidad para que en cada localidad, para que en cada provincia, las parroquias se organizaran de la mejor manera posible, claro, siempre y cuando no fueran o no transgredieran
de manera general los cánones o las leyes del Real Patronato que ejercía los virreyes y que ejercía, que ejercía la corona, perdón, a través de los virreyes. Así es de que de esta manera podemos ver que la parroquia eh, fue el resultado de muchos actores que están ahí involucrados y no solo de curas y fieles así en general, porque las feligresías tampoco podemos entenderlas como cierta cantidad de fieles anónimos y pasivos que solo reciben órdenes y obedecen. Nada de esto. La verdad es que cada parroquia tenía una feligresía compuesta por diferentes colectivos, por diferentes subgrupos, y todos ellos tienen intereses y tienen algo que decir en la marcha de las parroquias. Los caciques tenían una óptica de las parroquias y ellos quieren, pues, tomar decisiones junto con el cura. Los cabildos de indios también son indios gobernantes y quieren tomar decisiones. A veces los curas los consideran, a veces no. En el siglo XVIII se dio mucho que al crecer pues, las haciendas, los ranchos, los ingenios de azúcar, cada vez más españoles, mestizos, mulatos llegan a vivir a las jurisdicciones parroquiales, primero en las haciendas, pero poco a poco empiezan a vivir en las cabeceras parroquiales. Y toda esta población mestiza española forma cofradías y forma grupos devocionales y todos quieren tener cierto poder de decisión o por lo menos de discusión en en la marcha de las parroquias. De esta manera, las feligresías no eran una comunidad anónima y pasiva, repito, sino eran diferentes grupos con intereses y todos en un momento dado están muy atentos a lo que está pasando en la parroquia y ver cómo cómo les afecta, cómo les va a afectar y cómo pueden resolverlo. Así es de que los curas tenían que tejer relaciones políticas, sociales, de convivencia muy estrechas con todos estos grupos de feligreses, pues para más o menos sacar a flote sus responsabilidades como titulares pues de las parroquias. En este sentido, podemos decir entonces que la parroquia novohispana fue moldeada, por un lado, por el derecho canónico, por los concilios, por las leyes reales o real patronato, por ciertas coyunturas políticas que va sufriendo la iglesia, pero también las parroquias son moldeadas por prácticas religiosas, sociales, incluso económicas y culturales de los diferentes grupos de feligreses que en un momento dado también ayudan a delinear la vida parroquial cotidiana, diría yo. Luego tenemos el otro concepto que exponer muy brevemente para seguir, para no empezar a retrasar. El otro es el de régimen parroquial. Este concepto realmente se ha usado muy poco, ¿no? De hecho, poca historiografía lo usa. Yo lo acuñé, lo seguí porque me ha convencido de que así como hay un régimen que establece el alto clero en las catedrales y que tienen sus propias lógicas y sus propias dinámicas en la Nueva España, en el mundo católico en general, creo que las parroquias tendríamos que verlas así en conjunto y ordenadas y regidas por un régimen específico que ordena su administración espiritual, pero no solo eso, un régimen que también regula su administración material, porque esto es fundamental entenderlo también. Las parroquias, para poder funcionar y más o menos sacar adelante sus objetivos, necesitan de toda una serie de recursos materiales, de recursos económicos, de una infraestructura parroquial y de una organización local para poder salir avante. A todo este conjunto de administración material, administración espiritual, organización colectiva,
es a lo que yo le llamo régimen parroquial. Y todas las parroquias, de alguna u otra manera, comparten o son parte de este régimen parroquial general, que es flexible, que es cambiante también, que es multifacético, pero que definitivamente nos lleva a delinear y nos lleva a entender que las parroquias no eran unidades aisladas, no eran unidades independientes, sino que unas a otras se imitan, unas a otras se siguen, unas a otras reciben órdenes generales de la mitra y se van aplicando en en las provincias, en los conjuntos de las parroquias que van, que están dispersas en todo en este caso en todo el territorio del arzobispado de México. Así es que este régimen parroquial nos sirve, o al menos a mí me ha servido, para entender que todas estas parroquias tienen algo que ver unas con otras y que unas parroquias, perdón, están muy atentas a lo que está pasando en las parroquias vecinas, porque de alguna manera comparten características comunes y porque de alguna manera lo que le afecta a las parroquias vecinas le puede afectar a las parroquias propias y de ahí que normalmente todos entienden, las comunidades feligreses entienden que deben de entender, tienen que estar atentas a las disposiciones de la mitra, a las actitudes del clero parroquial que quieren aplicar normas generales o uniformes, por ejemplo, en los derechos parroquiales, o todos aquellos elementos más generales, pero que les puede afectar en sus propias parroquias. Eh, Junto al régimen parroquial, pues se deriva el concepto del que ya he hablado, el de red parroquial. Es decir, las redes parroquiales se fundan en el siglo XVI y van consolidándose a lo largo del siglo XVII. Para el siglo XVIII están completamente consolidadas, están ya pues más amplias, han adquirido ya pues toda una complejidad y desde mi punto de vista las características que las hacen ser parroquias novohispanas propiamente y que son diferentes a parroquias de otras regiones del dominio hispánico, de otras regiones del imperio español. Así es de que con estos conceptos, que son los que he estado proponiendo y discutiendo, y son conceptos que no están, no son, no están acabados, sino que están abiertos a más discusión, por supuesto. Son los que a mí me han servido para tratar de tener otra lectura y otra óptica cuando se estudia a las parroquias. Algunas características del régimen parroquial en el Arzobispado de México, ya para hablar específicamente de lo que sucedió en el Arzobispado de México en el siglo XVIII y que nos sirve para entender la complejidad pues, de este régimen. En primer lugar, hay que ver que para el siglo XVIII hay un aumento demográfico claro en la población novohispana. Otro fenómeno muy fuerte es la consolidación de las haciendas como asientos de feligreses, porque normalmente la iglesia, el clero parroquial, siempre trató de adscribir a toda la gente que vive en las haciendas a una cabecera parroquial. Eh, los hacendados no estuvieron muy a gusto, pero tuvieron que asumirlo porque fue una orden que tuvo respaldo no solamente de los arzobispos, sino también de la corona. Entonces tuvieron que asumirlo y las haciendas, entonces podemos decir que tenemos que considerarlas, aparte de, pues, como explotaciones o empresas económicas, también como asiento de grupos de feligreses adscritos a una cabecera parroquial y por lo tanto con un conjunto de derechos, pero también de obligaciones y compromisos, pues con las parroquias y con los curas. El otro gran fenómeno que impactó el régimen parroquial en el siglo XVIII, pues fue el de las cofradías. Por lo menos hasta la primera mitad del siglo XVIII,
en el Arzobispado de México tenemos el mayor auge de cofradías, es donde más se fundaron este tipo de asociaciones en todos los pueblos, prácticamente todos los pueblos grandes, chicos, medianos del Arzobispado de México. Y este fue otro fenómeno que impactó el régimen parroquial. En primer lugar, porque con el aumento demográfico las feligresías pues fueron más grandes, hubo más asientos de feligreses, ya sea en los pueblos, en las haciendas, en las rancherías, de una forma dispersa, y el clero parroquial tuvo la obligación y la necesidad de integrar a muchos más feligreses pues a la vida parroquial, a la organización parroquial, y esto fue muy complicado, muy complicado porque en generaciones pasadas, cuando la población hispana estaba en declive, pues no había tanto problema. Podían conocer más o menos a toda la feligresía, pero en el siglo XVIII hay curas que confiesan que no conocen a todos sus feligreses, sobre todo los que están más alejados de la cabecera parroquial y están dispersos en otro tipo de asentamientos menores. Sin embargo, y como para compensar pues este crecimiento de feligreses que hay que atender, está el fenómeno de las cofradías. Las cofradías, al organizar bajo devociones comunes a grupos de diferente tamaño de feligreses, ayudaron mucho a los curas a reforzar el culto parroquial, ya que todas las cofradías no solamente tenían sus actividades propias, sino que todas, en mayor o menor medida, participaban del calendario parroquial que se repetía año con año. Además de que las cofradías normalmente aportaban un buen porcentaje de los derechos parroquiales a las cabeceras parroquiales. El caso es que algunos arzobispos, pues con este cambio social y estos cambios que se están introduciendo en las parroquias, tratan de hacer algunos reajustes al mapa parroquial, sobre todo fundar parroquias más pequeñas, con menos feligreses y que haya más curas, con tal de mejorar la administración parroquial y la administración material de estas entidades. Pero aquí sí que tuvieron pues poco éxito porque normalmente el clero parroquial se niega a subdividir parroquias, pues sobre todo porque ellos temen que sus ingresos como curas pues van a disminuir y ellos no están dispuestos a ceder en esto. Además de que para subdividir parroquias se debe siempre contar con la aprobación del virrey y a veces hasta de la corona. Es decir, es todo un proceso canónico, político, social, que no es fácil de lograr. Así es de que si en 1673, por ejemplo, había 73 parroquias seculares, para mediados del siglo XVIII han aumentado poco, han aumentado a 95 parroquias seculares, con lo cual el establecimiento de parroquias más pequeñas para una mejor atención, pues realmente es muy poco lo que se ha avanzado. En el caso de las doctrinas de los frailes, tenemos que a fines del siglo XVII, perdón, había 149 doctrinas y para mediados del siglo XVIII han disminuido a 140. O sea, aquí incluso han disminuido las doctrinas. Es decir, en concreto, el mapa parroquial, en vez de lograr un mayor número de parroquias para una mejor atención, pues ha dado pasos hacia atrás, por lo menos en el caso de las doctrinas. Pero hay otro fenómeno que también es muy interesante en las parroquias del siglo XVIII, por lo menos del Arzobispado de México, que es la heterogeneidad social. En el siglo XVIII ya es pues muy relativo hablar de parroquias de indios o de parroquias de españoles. En alguna documentación sí se les sigue diciendo así parroquias de indios, pero la verdad es que cuando uno se acerca a ver los padrones parroquiales, ahí nos damos cuenta que prácticamente el 90% de las parroquias del arzobispado ya tienen como feligreses
a un buen número de españoles, a mestizos y a mulatos, repartidos entre haciendas, ranchos y las cabeceras parroquiales, que es donde normalmente les gustaba estar. La llamada gente de razón, pues no le gusta mucho vivir en los pueblos pequeños, en donde pues sí predominan los indios. Pero bueno, este cambio social que vemos en las parroquias del siglo XVIII es muy importante estudiarlo también, porque no se trató solo de una ampliación social de la feligresía, sino que en realidad en el clero parroquial tiene diferentes actitudes para cada grupo social. Y esto es muy interesante. Es decir, cuando se trata de los indios, por ejemplo, los curas se tienen que entender con los indios de República, con los cabildos de indios, con los mandones de barrio, es decir, con toda una organización indígena que viene desde el siglo XVI, pero que para efectos de la organización parroquial también son muy importantes para lograr la participación y el pago de derechos parroquiales, sobre todo a las cabeceras parroquiales. Cuando se trata de los españoles hacendados, bueno, los curas tienen otro trato y tienen otro tipo de manejos con este tipo de feligresía, porque los hacendados normalmente se resistían a cooperar con las parroquias, porque ellos pues también tienden a la autonomía dentro de sus explotaciones. De hecho, en esta época también se da el apogeo de la fundación de capellanía, de capillas de hacienda, y los hacendados normalmente nombran a sus capellanes y tratan de que ahí se lleven a cabo todas las funciones religiosas, a veces con permiso de la parroquia, a veces sin el permiso. El caso es que hay mucha tensión entre los curas y los hacendados, pues por esta inercia de los hacendados de ser independientes de la parroquia, y esto es algo que vamos a ver a todo lo largo del siglo XVIII. Pero no solo eso, sino que en cuestión de derechos parroquiales, las tasas son diferentes también. Normalmente los indios de pueblo son los que menos pagan en cuanto a tasas de bautismos, de casamientos, de entierros, de misas votivas o misas particulares. Los indios de Hacienda pagan un poco más, porque se supone que ellos ganan más y el régimen parroquial les hinca un poco más el diente a los indios de Hacienda. Y claro, a los españoles son los que más pagan. A ellos sí que pueden pagar el doble o el triple de lo que paga un indio de pueblo. Pero también los mulatos y los mestizos tienen otro tipo de tasas en cuanto a derechos parroquiales. Eh, y bueno, en esto de la heterogeneidad social, también habría que ir como que investigando, esto yo no lo he hecho, pero creo que valdría la pena también asomarse a las preferencias devocionales y a las prácticas religiosas de cada uno de estos grupos, porque es muy posible que también ahí encontremos diferencias notables. Eso sí, y esto hay que enfatizarlo, normalmente el régimen parroquial, el clero parroquial trata de integrar todas estas manifestaciones religiosas, todas estas preferencias de los diferentes grupos que forman la feligresía, todo esto lo tratan de integrar al calendario religioso parroquial. Esto es una de las tareas quizá más complicadas, pero también más importantes para los curas, porque tienen a todos, a indios de pueblo, indios de hacienda, cofradías de ingenios, capillas de haciendas, todos tienen que llevar cierto orden a lo largo del año para que no se encimen las fiestas religiosas, para que no se repitan, que esto también es complicado para los curas. Entonces, en conjunto, digamos que todos estos grupos de feligreses conforman y tienen interés en participar en un mismo calendario parroquial que teóricamente rige y regulan los curas. ¿Hasta qué punto lo logran? ¿Hasta qué punto no? Es algo que también pues tenemos pendiente por investigar. Bueno, ya como para
ir cerrando, porque no me va a dar mucho más tiempo y también quiero escuchar un poco sus comentarios o muchos comentarios. Podemos ver entonces que en el siglo XVIII las parroquias del Arzobispado de México, desde mi punto de vista, se han consolidado como las principales células eclesiásticos sociales, ¿sí? Desde el punto de vista no podemos ya dejar de ver a las parroquias como también como organizaciones sociales, pues por toda esta participación tan activa de las feligresías que también pues se ha estudiado poco. En cada parroquia hay un calendario religioso en la que todos participan en mayor o menor medida. En cada parroquia también se ha establecido un subrégimen de derechos parroquiales que se reajusta casi casi con la llegada de un nuevo cura y se tiene que llegar a convenios, a consensos, porque de otra manera, pues hay pleitos y pues, pueden ser largos y costosos. Así es de que lo más común, y es lo que yo alcanzo a ver, es que en cada parroquia curas y feligreses consensúan los derechos parroquiales para que de esta manera haya rentas, pues no solo para los curas, sino para la fábrica parroquial, para el mantenimiento de los edificios religiosos, para el ornato de las iglesias, en fin, para una serie de necesidades que van surgiendo año con año en las parroquias. De esta manera, podemos ver que, bueno, las autoridades eclesiásticas, los virreyes, la Real Audiencia, eh, aunque aparentemente no están muy atentos a la cuestión en las parroquias, la verdad es que sí están muy atentos a cualquier denuncia, a cualquier reajuste, a cualquier pleito de curas con sus feligreses y tratan de intervenir lo mejor posible y acabar muy pronto con esas desavenencias y hacer los reajustes necesarios para que el régimen parroquial siga en marcha y se siga cumpliendo pues los objetivos trascendentales de la administración espiritual, que es la administración de sacramentos y la salvación de las almas. La verdad es que las autoridades sí están atentas a resolver todo tipo de problemas parroquiales, a ver que las iglesias se reparen, que no se vengan a la ruina, a que todos los ornamentos estén bien resguardados, porque a final de cuentas, cuando una parroquia cae en bancarrota o cae en ruina, la Real Hacienda o la Micra tiene que aportar recursos para levantar otra vez pues esas parroquias. Eh, yo lo voy a dejar hasta aquí para escuchar lo que ustedes gusten decirme. Sí me faltó exponer algunas cosas de la ponencia, hablar un poco sobre las fuentes, pero bueno, en un momento dado, si a alguien le interesa, pues lo podemos hablar brevemente ahora que comencemos con los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues, le agradecemos por su valiosa participación y también, pues, vamos a agradecer la participación de los asistentes. Ahora mismo abro la ronda de preguntas. ¿Quién se quiere apuntar? Aquí ya se apuntó el doctor Iván Franco. Mauro, hola Mauro. ¿Alguien más? Ay, ¿qué se me perdió? La doctora Lidia y por último Diana González. Así que esa es la primera ronda. El doctor Iván Franco, Mauro, la doctora Lidia y Diana. Adelante, doctor Iván Franco. Bueno, pues muchas gracias al doctor Rodolfo. Me parece un trabajo súper interesantísimo. O sea, la verdad yo ya lo leí 2 veces y vuelve uno a leerlo, uno vuelve a entender y vuelve a quedarse con mil dudas y por eso obviamente es importante el diálogo y el debate. Yo, por ejemplo, que vengo un poco más de los estudios de relación Estado-Iglesia, que me he acercado a algunas cuestiones, no tan a fondo, ¿no? Pero a algunas cuestiones parroquiales más de forma, digamos que general. Pues lógicamente a mí lo que se me hizo, profesor, muy interesante es que apareciera el concepto de régimen en su trabajo. O sea, eso en sí ya es prácticamente un aporte.
¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer 2 o 3 preguntitas y ya le cedo a los demás para que sigamos. Yo, por ejemplo, le preguntaría, ¿cómo llegó, cómo dio ese salto de decir esto es un régimen? Porque nosotros que vemos en ciencias políticas o en historia política, bueno, un régimen es en un momento dado es un principio de autoridad, lo que determina, de tensión, de negociación, como bien expuso, no solo de liderazgo, de muchos liderazgos, ¿verdad? Más en ambientes demográficos tan densos, tan complejos. Y obviamente un poco el aporte que señalaba de la doctora Pilar de legitimidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegó? Y si, por ejemplo, ya el hecho de proponer el término régimen parroquial le ha de alguna manera permitido ver como que la resistencia, en todo caso, en este caso, a esta línea de análisis y de investigación. Por el momento esas serían mis 2 preguntas y ya después pregunto otras. Gracias. Gracias, doctor. Ahora va Mauro. Adelante, Mauro. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Fuerte Bien. y claro. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, básicamente quería primero felicitar al doctor Rodolfo por la presentación y por, obviamente, este gran recorrido histórico y también historiográfico que nos ofreció en tan poquito tiempo. Mi pregunta es concreta. Quería saber si podría orientarme, ya que no conozco tanto sobre la historiografía novohispana del siglo XVIII, si podía orientarme en lo que tiene que ver con, al menos en el caso del Arzobispado de México, la administración del diezmo y el cobro de diezmos como los de granos y los de ganado, que eran muy importantes para el funcionamiento del campesinado, de la hacienda, de los labradores y hacendados en general, para ver si en un futuro me gustaría establecer un paralelo o un contraste con el caso de Buenos Aires, que es lo que yo trabajo. Así que bueno, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Pues, Mauro. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Lidia. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre un placer escuchar al doctor Rodolfo. Qué placer, de verdad, un gusto ver las investigaciones y las propuestas que tiene. Al respecto, quisiera hacer un comentario, pero también una pregunta. Em, de lo que nosotros estamos indagando, sabes que me interesa muchísimo el tema de la limosna, sobre todo la limosna forzosa, ¿no? Porque pues para mí es fundamental y es fundamental por 2 razones. La primera, porque se requiere, como tú bien lo dices, hablas de un régimen. Yo estoy hablando un poco de una territorialización, porque hay que tener un territorio definido donde haya una legitimidad de la autoridad que va a establecer las limosnas forzosas, ¿no? Sin esa territorialización es muy difícil entender un sistema ¿no? Que nos permite entender cómo se sustentan estas limosnas. Eh, y lo segundo que me parece para mí sumamente importante es cómo se construye esta legitimidad. ¿No? ¿Cómo se construye la legitimidad que permite que este sistema recaudatorio, porque vamos, duró hasta el siglo XIX, se piensa, eh, no es poca cosa, que haya trascendido a los diferentes regímenes, incluso en algunos casos, sobre todo dependiendo de las regiones, pero hasta el siglo XX, primera mitad del siglo XX, ha desaparecido paulatinamente, sobre todo a partir, digamos, de justamente la última desamortización con Carlos Salinas de Gortari. Ahí es a donde realmente desaparece completamente las tierras de santos y otro tipo de recursos con los cuales se sustentan estas limosnas forzosas. Entonces, algo que te quería comentar que me parece muy interesante que estamos encontrando ah, en la región de lo que fue el obispado de Puebla, que era enorme, pero digamos lo más céntrico que son los archivos a los que hemos podido encontrar,
es cómo se construye esta territorialización, que bien tú dices, y es efectivamente a través de desde luego los caciques, pero no de los caciques, sino de los indios que en ese momento, en principios del siglo XVI, todavía son terrasgueros. Y lo encontramos, es decir, que son trabajadores del cacique. O sea, se les asigna tierra porque pertenecen al cacique. Y algo que a mí me ha dejado atónita es donde lo encontramos. Lo encontramos en aquellos lugares que las doctrinas de frailes ya no pudieron atender y entonces se secularizaron muy tempranamente. Hacia 1570, casi todos estos documentos donde lo podemos ver es porque quedó este registro. Los frailes, lamentablemente, no tenemos esos registros y seguramente tendríamos más si nos dejaran consultar el archivo diocesano, como bien sabes, pero cuando nos dejan consultarlo, tenemos que usar estos otros recursos que sí nos están permitiendo entender cómo funcionaba. Y me he quedado atónita de lo bien organizada que estaba la limosna forzosa y cómo la iglesia, por ejemplo, desde la catedral, organizaba esta limosna, pero también ejerció un sistema de servicio. Es decir, la catedral y todos, el alto clero, por ejemplo, tenía una serie de consumos y una de las prácticas más fundamentales, a diferencia de los frailes, es que el clero secular establece todo un sistema de pago. Por lo tanto, los indios cuando van a un proceso sabe exactamente cuánto vale una pintura, un zapato, ¿no? Porque dicen a mí de tantos zapatos me deben tanto, de tanta esto me deben tanto, de tanto. Es decir, hay una conciencia de estos indios de cuánto vale su trabajo y cuánto equivale eso en pago, ¿no? No es que los obligaban a un servicio, sino que estos servicios a la iglesia eran retribuidos. Y eso a mí, bueno, a mí me ha dejado atónita, ¿no? Absolutamente atónita, porque hay una interiorización en estos artesanos, bueno, indígenas, de que su trabajo vale y que en el trabajo hay ciertos derechos y que esos derechos son denunciables. Entonces, a mí verdaderamente, porque sabemos de estos casos auxiliados por los frailes, pero que se llevan a la Real Audiencia y que tienen que ver con encomenderos, con otros grupos, ¿no? Pero yo nunca lo había visto en el caso de denuncias contra sacerdotes y específicamente la lista de cuánto han hecho y cuánto les deben. Entonces, creo que eso para mí significa una territorialización, es decir, una conciencia de que en un territorio no solamente vive la gente y está allí, y está la parroquia y hay que ir a la iglesia, etcétera, sino sobre todo que allí hay derechos y que en esos derechos también hay obligaciones, pero que sobre todo hay derechos. Y en esos derechos es donde, desde mi punto de vista, está el germen de la legitimidad de la autoridad que después puede imponer limosnas forzosas, ¿no? Entonces, a mí eso me ha dejado atónita. Bueno, son documentos en náhuatl, pero son absolutamente fantásticos. Algunos incluso traen pictografía, entonces son súper interesantes, pero en pueblos allá dejados de la mano de Dios, ¿no? Eh, pero que a nosotros nos ha parecido fascinante. Tampoco son libros enteros, ¿eh? Son 7 u 8 folios, pero suficientemente bien sustentados, ¿no? Entonces, aquí hay que darle el mérito a los curas pues, que tuvieron pues, esa disciplina, ¿no? De ir registrando en sus libros de dónde venían a bautizarse, etcétera, y de los procesos judiciales. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, en ese mismo sentido, pues ahí con Laura, que está aquí, es una de las que generosamente organizan este espacio de discusión. Em, He trabajado mucho justamente en el siglo XVIII, como tú bien lo señalas que pasa en el Arzobispado de México,
la parroquia se fortalece. Quizás no he visto si eran más o menos, o sea, si eran mayores, el número o menores, entre otras cosas, porque no tenemos los archivos que ustedes sí tienen, pero lo que sí es significativo es que frente a la autoridad de las repúblicas se van a ir fortaleciendo cada día más estas autoridades parroquiales. Y eso va a ser fundamental en las votaciones de diputados que eran votaciones dentro de las parroquias, porque no solo le da legitimidad al proceso, sino que involucra una serie de organizaciones eclesiásticas que se echan a andar durante este proceso que es el paso al momento de la independencia. Entonces, bueno, para mí es fascinante escucharte porque me voy dando cuenta que estos, digamos, pequeñas imágenes que van apareciendo en los documentos que nosotros vamos analizando, se van sustentando también en procesos y no iguales, al menos en larga duración similares. Y aquí viene la pregunta que yo te quería hacer. Eh, Está bien, conocemos los diezmos, pero también sabemos que el funcionamiento de la parroquia estriba principalmente en todas estas limosnas forzosas, porque pues son las que sostienen el culto divino específicamente. Y yo te quería preguntar, más allá de los que ya sabemos que son las obras pías, etcétera, pero sí se establecen ciertas limosnas que son forzosas para el sostenimiento del culto. Y yo te quería preguntar, ¿qué papel tienen aquí los vicarios? Porque los vicarios en esta región del Arzobispado de Puebla son fundamentales. Claro que las redes de parroquias, desde luego que sí, pero los vicarios son como nodos importantísimos en la construcción, la legitimidad y sobre todo la negociación, ¿no? Y la resolución de conflictos al interior de un nodo de parroquias, ¿no? Y bueno, hasta allí. Mil gracias, estoy fascinada. Yo podría estar aquí toda la tarde. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Ahora le cedo la palabra a Diana. Adelante. Pues muchas gracias. La verdad es que yo llegué a este seminario por acción de las redes sociales que hoy me permitieron enterarme y que la verdad le agradezco muchísimo, porque bueno, el trabajo que estoy realizando es una tesis doctoral en el Colegio de México, sobre los conflictos que hay entre curas, párrocos y pues temporalmente le puse como feligreses, pero ahora escuchando al doctor Aguirre pues sí habría que reformularlo, durante la Primera República Federal, ¿no? Entonces, un poco también pensando en lo que usted mencionaba, y retomando también lo que decía la doctora Lidia, desde mi punto de vista, bueno, evidentemente los cambios son muy profundos, ¿no? Los que se notan para estos primeros años, ¿no? En donde el régimen político transforma todo el panorama. Em, pero bueno, acá lo que me gustaría comentar, por ejemplo, pensando en esta idea del régimen parroquial, lo que yo he podido ver en fuentes, por ejemplo, es el papel de los vicarios foráneos, ¿no? O sea, cómo a pesar de que hay un trastocamiento muy importante durante el periodo de la Guerra de Independencia, que por cierto me parece que se ha analizado poco, cómo a lo largo de estos 11 años la violencia, la guerra, generó, pues sí, una desarticulación, diría yo, o un trastocamiento importante en este régimen parroquial, ¿no? Sin embargo, persiste, ¿no? Después de la organización que hace Fonte con vicarios foráneos, ¿no? Yo los veo trabajando de manera muy importante. Son ellos los que me permiten ver precisamente cómo sí, de alguna manera la estructura persiste. Sin embargo, me hace mucho sentido lo que dice el doctor Rodolfo respecto de cómo están conectadas unas y otras parroquias, ¿no? O sea, cómo las problemáticas, ¿no? Que se viven en las parroquias son muy similares. El problema, por ejemplo, de la ausencia de vicarios ayudantes, ¿no? Por ejemplo, el problema tan grave que tienen que no hay vicarios que puedan ayudar al párroco y que dejan prácticamente a pueblos enteros desatendidos, ¿no?
Y en ese sentido también me gustaría preguntar, por ejemplo, eh, cómo poder plantear el hecho que tiene, no sé si el concepto correcto sea jurisdicción, como actos de jurisdicción propios de los párrocos, de acuerdo con el derecho canónico, em, el que la mayoría de los curas sean interinos, por ejemplo, o que sean coadjutores, porque lo que yo he encontrado es que justamente hay una cantidad importante, todavía no logro cuantificar totalmente o a cabalidad, porque también las fuentes son dispersas y muy parciales. Es que hay una gran cantidad de curatos, de parroquias que están a cargo de interinos y que todo el tiempo se están moviendo. O que yo me estoy centrando específicamente en las parroquias que por conflictos que se presentan o por causas judiciales que se presentan en el provisorato, son removidos de las parroquias y que son ahí colocados coadjutores. Entonces, desde mi punto de vista y todavía en una etapa muy temprana de la investigación, siento que hay, pues sí hay una pérdida de jurisdicción en cuanto a acto de autoridad propio de los párrocos, no sé si me explico, y que eso también tendría que evaluarse a la hora de pensar en la secularización, ¿no? Secularización de la sociedad que va a venir después. E incluso de un anticlericalismo que también se va fortaleciendo conforme va avanzando el siglo. Em, bueno, pues me gustaría como preguntar eso y nuevamente, pues la verdad que sí agradecerle mucho al doctor Rodolfo porque sus estudios, pues me ayudan mucho, me dan mucha luz, yo creo que para muchos de los que nos acercamos a este mundo tan apasionante que son las parroquias. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Diana. Gracias, Diana. Bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor Rodolfo. Ya vio que A tiene ver, muchas dudas que resolver. Adelante, doctor. sí, veo otra mano por ahí, será para una segunda ronda. Sí, es para una O- segunda ronda. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas que no están tan fácil de contestar porque realmente pues van a fondo, ¿no? De las problemáticas que yo aquí he planteado y que he contestado quizá poco. Pero bueno, realmente la intención de esta ponencia era provocar eso, ¿no? Discutir, proponer todas estas cuestiones. Sí, creo que a medida que yo avancé en el conocimiento de las parroquias, me di cuenta, esto respecto a la pregunta del doctor Iván Franco, me di cuenta que era mucho más fácil o menos complicado buscar el porqué de las problemáticas cuando veíamos a las parroquias en conjunto o como Diana ha dicho muy bien, parroquias que se conectan, parroquias que están conectadas. Y me di cuenta que en la resolución de todas estas problemáticas parroquiales estaban involucrados todo un conjunto de autoridades locales y virreinales. Es decir, cuando uno ve que un problema de derechos parroquiales un problema de derechos parroquiales fuerte no se resuelve solo en las parroquias, sino que se puede ir a la audiencia o al tribunal o al arzobispado o incluso puede ser objeto de consultas de un arzobispo al Consejo de Indias, pues nos damos cuenta que esta materia de las parroquias no era de ninguna manera algo marginal, simple y sencillamente que se le iba tratando conforme van surgiendo las problemáticas o las consultas. Un ejemplo, el arzobispo José Lanciego mandó a su secretario a tratar de secularizar 60 doctrinas con la anuencia del rey y con la anuencia del papa. Y dentro de esa procuración para secularizar, una de las dudas que le planteaba Lanciego al mismísimo papa es si los curas tenían derecho o no a visitar las cofradías del Rosario porque éstas alegaban un privilegio de los dominicos desde el siglo XVII para no ser visitadas. O sea, un asunto tan puntual
Uno puede decir, pues eso es algo parroquial, que no, es que ya el hecho de que llegue a consulta al Consejo de Indias y al mismísimo Papa quiere decir que que las temáticas parroquiales pueden ser en cualquier momento objeto de atención de todos los niveles de gobierno y que hay problemáticas que no son solo de una parroquia, sino de un conjunto de parroquias o incluso de toda una región de los obispados. Y nos damos cuenta muy bien cuando vemos, por ejemplo, las visitas pastorales, en donde ahí se van repitiendo reclamos y problemáticas a medida que los arzobispos hacen su recorrido. Y lo más importante, y esto un poco ya como para ir contestando más puntualmente tu pregunta, Iván, que la resolución de estas problemáticas más o menos comunes de las parroquias intervienen tribunales eclesiásticos, intervienen tribunales reales, intervienen consultas al mismísimo Consejo de Indias para dar con la mejor solución y que se restablezca el consenso entre los curas y los feligreses. Llegado a ese punto, y si se logra, aparentemente se olvidan ya, ¿no? Se olvidan ya de las parroquias, las dejan que sigan su vida hasta nuevo aviso, hasta que aparezca otra problemática. Entonces, es un régimen, ¿no? El régimen parroquial que realmente involucra autoridades, prácticas, feligresía, y que lo tenemos que ver así en conjunto, porque de otra manera, pues nos pasa lo que le pasaba a los historiadores del siglo XIX, que cada parroquia era un mundo aparte y que no tenía nada que ver y que todo era muy localito, ¿no? Algo parroquial, ¿no? Se decía así despectivamente. Pues nada, yo creo que las parroquias eran de mucha importancia en esta época. Para lo que preguntaba Mauro Pelosato, sobre la administración del diezmo, grano y ganado, realmente en el caso de Nueva España, el diezmo no tenía tanto que ver con las parroquias porque el diezmo básicamente se lo quedaba el alto clero. Las parroquias fueron marginadas de que se les repartía el diezmo desde el siglo XVI. Así es de que los curas normalmente no tenían nada que ver con el diezmo, salvo que fueran nombrados colectores del diezmo, pero esto ya era algo muy independiente de su cargo, como párrocos. Solo hasta fines del siglo XVIII, sí, que se abrieron más distritos para recaudar el diezmo y ahí sí se procuró nombrar a los curas como recaudadores bajo el beneficio o bajo la gratificación de un porcentaje de todo lo que ellos recogieron. Y ahí sí que los curas entraron a esto de la administración del diezmo. Así es de que el diezmo normalmente lo manejan la catedral, los cabildos eclesiásticos, como tú bien sabrás, y en la Nueva España hasta mediados del siglo XVIII, estos diezmos normalmente los remataban en la moneda pública ¿cómo se llama? A un encargado de recaudar el diezmo a cambio de que él diera cierta cantidad anual a la iglesia. Ya después esto cambió y las catedrales tuvieron que recaudar directamente el diezmo, pues buscando incrementar su renta. Y los curas, eso sí, nunca dejaron de reclamar de vez en vez, siempre siguieron reclamando porque a ellos no se les repartía parte del diezmo, si en las cédulas de erección de las catedrales sí estaba especificado que 4/9 tenía que ser para dotar a las parroquias. Y para muchos curas, esto era la razón por la que ellos, los curas, tenían que andarle cobrando derechos y subvenciones y limosnas forzosas, como bien dijo Lidia, a los feligreses, ¿no? Así es de que la cuestión del diezmo en Nueva España siempre fue objeto de debate, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿no? Incluso. Y bueno, todo lo comentaste, Lidia, pues la verdad es que esto da como para varias horas de discusión, de intercambio. Son todos temas pues bastante necesarios a investigar, a discutir con mucho más
amplitud, y me voy a quedar para poder seguir contestando preguntas, Lidia, si no tienes inconveniente, porque es un aspecto que me llamó mucho la atención en tus comentarios, cómo se construye la legitimidad. Y en este caso, yo lo transferiría o recompondría la pregunta a cómo se construye la legitimidad a nivel parroquial. Y aquí, por supuesto, la respuesta más fácil sería decir, los curas son la autoridad eclesiástica local y ellos tienen que ser reconocidos como los líderes espirituales legítimos de toda parroquia. Eso sería una respuesta fácil. Sin embargo, creo que la legitimidad del clero parroquial en las diferentes feligresías era algo mucho más complicado de lograr. No era nada más que el cura llegara como nuevo titular, nuevo beneficiado con un decreto virreinal. Tenía que ganárselo. Desde mi punto de vista, tenía que ganarse a los feligreses, pues de muchas maneras. En primer lugar, reconociendo los usos y costumbres de cada parroquia. Porque todo cura que llegaba e intentaba hacer cualquier cambio, de inmediato era cuestionado. Y si insistía en imponer un cambio, era capitulado, denunciado ante la mitra por ese cambio que quería introducir el cura. Exactamente lo mismo sucedía si el cura llegaba y intentaba cambiar los derechos parroquiales, ya sean tipo de derechos o en tasas que se tuvieran que pagar. La verdad es que los curas que no querían tener tanto lío con sus nuevas feligresías y que querían una administración parroquial más o menos sosegada, normalmente reconocían esta organización previa, consensuada entre los feligreses y los antiguos curas, y si los curas respetaban esto, normalmente no había tantos problemas. Entonces, esta legitimidad que me pareció muy importante que mencionaras, Lidia, esta legitimidad se construía cotidianamente entre los curas y sus feligresías. Y tenía que haber consenso, porque de otra manera sí era muy complicado para los curas estar ahí. Lo de las limonas forzosas, sí, claro que sí he encontrado. Sobre todo esto me lo he encontrado, curiosamente, no viendo expedientes eclesiásticos, sino cuando me metí a ver el ramo de indios y el ramo de tierras, en donde se empieza a averiguar cómo los caciques, bueno, cómo los gobernadores, perdón, manejan los bienes de comunidad, que como bien sabemos y bien sabes tú, normalmente una buena parte, si no es que la mayor parte, se destina al pago de las funciones religiosas, ¿no? Este, en varias denuncias, ahí se dice que los gobernadores se quedan con el usufructo de los bienes de comunidad y para pagar las misas, las fiestas y todo tipo de derechos parroquiales, les piden a los feligreses, casa por casa, familia por familia, barrio por barrio, les piden contribuciones y mandan a sus recaudadores para dar estas limosnas forzosas. Así es de que es como que un recurso con el que los gobernadores, que son los máximos responsables, ¿no?, de pagar los derechos parroquiales, es una estrategia que ellos tienen, ¿no? Para quedarse ellos con las utilidades de bienes de comunidad, pero sin dejar de pagar al cura y no meterse en líos. Pero claro, los feligreses cuando se dan cuenta, pues, se reclaman, protestan y llevan esto hasta la Real Audiencia, incluso porque se dan cuenta que los bienes de comunidad deben ser para pagar el culto parroquial y no que se les impongan pues estas limonas forzosas. Y ya el otro comentario que viste que me pareció también muy interesante, el papel de los vicarios, que yo no hablé nada de eso, pues por falta de tiempo, básicamente. Claro que son súper importantes los vicarios porque desde mi punto de vista, el nombramiento de vicarios, ya sea por los mismos curas o ya sea por los obispos
o por los cabildos en sede vacante, fue una forma de compensar la falta de subdivisión parroquial. Es decir, puesto que las parroquias siguieron siendo muy grandes, ¿no? Como tú bien lo sabes, hasta el fin del periodo colonial, pues una manera de compensar un mayor número de curas era nombrar estos vicarios, que efectivamente eran los que se encargaban normalmente de los pueblos de visita y eran los que integraban a las poblaciones más alejadas con las cabeceras parroquiales. Y con esto uno también lo que comentaba Diana González, el problema era cuando los vicarios iban por la suya, iban por su propio camino y ellos querían ser independientes y ahora sí que levantarse con los pueblos en cuestiones de administración espiritual, porque claro que había vicarios así reacios a obedecer a los curas titulares, porque ellos querían ser como curas en sus propios pueblos de visita, ¿no? Es decir, cobrar derechos parroquiales, oficiar misas a diestra y siniestra, entenderse directamente con sus feligreses sin tomar en cuenta las cabeceras parroquiales. Hubo muchos vicarios así. Otros no, si eran más obedientes, ¿no? Había de todo. El caso es que sí es cierto, los vicarios son muy importantes para entender hasta dónde realmente llegaba el régimen parroquial a los poblados pues más alejados y más pequeños, porque esto siempre fue una problemática. A pesar de que a principios del siglo XVII se logró pues una congregación general de los indios y con eso se pensó que iba a haber más estabilidad en las parroquias, parroquias más cohesionadas, más compactas. La verdad es que esto no duró mucho tiempo porque con la recuperación demográfica que les hablé en la exposición, empezaron a surgir todo tipo de poblados dispersos otra vez. Y ahí podemos encontrar a curas que andan otra vez tratando de recongregar o congregar a los nuevos feligreses que se niegan a vivir en poblados. Quieren vivir en sus rancherías, en sus tierras de cultivo. Y ahí los vicarios, pues son los que sufren más porque son los que envía el cura, efectivamente, a tratar de dar atención a esto. Pero la verdad es que sí, coincido en que hay mucha movilidad de estos vicarios foráneos porque es un trabajo tremendo. Se acaban la vida ahí y prefieren renunciar lo más pronto posible y andan buscando una parroquia pues mucho más accesible, ¿no? Que no tengan que viajar tanto de un lugar a otro. Y bueno, por aquí dejaría, si ustedes me permiten, estos comentarios para dar espacio a otras preguntas. Gracias, doctor. Pues hasta ahora en el momento llevamos una segunda ronda y una tercera ronda. Quisiera preguntarle específicamente a Eric Aro si su participación la quiere que yo la lea o lo dejo en el número en el que está en la tercera ronda. Bueno, en esta Como segunda ronda. sea, yo no tengo problemas. Ok, entonces en la tercera ronda. Bueno, en esta segunda ronda tenemos la pregunta de la doctora Carmela Velázquez, después sigue Camilo Zarza y por último Cecilia Palestina. Adelante, doctora Carmela. Hola, Rodolfo. ¿Me oyes? Adelante, Carmela. Bueno, me ha encantado definitivamente tu ponencia, pero tengo una duda, Rodolfo. Han Sí, hablado dime. de los vicarios. ¿Esos son los vicarios foráneos que nombra el obispo o qué son? Porque por lo que yo conozco, claro, mi diócesis es chiquitita, ¿verdad? Pero el vicario foráneo tenía la ventaja que aunque el obispo se muriera, él continuaba en su puesto. Entonces su papel era sumamente importante, porque prácticamente era el representante, pero ahí quedaba por muchos años y podía volver a hacerse nombrado. No sé, ¿me podés aclarar cuál vicario es el que están hablando ustedes? Ok, sí, claro. Gracias.
Muchas gracias. Gracias Adelante, a ti. Camilo. Bueno, buenas noches por acá. Les saludo a todos desde Argentina, Buenos Aires. Bueno, me enganché al link por una invitación de la maestra Nair, así que le agradezco también. Muy estimulante, doctora Aguirre, su intervención, su ponencia, porque yo me encuentro Muchas ahora gracias. estudiando el gobierno diocesano de Buenos Aires en el periodo virreinal. Y me fui dando cuenta que viendo cosas del patronato y de las jerarquías eclesiásticas, me resultaba muy parcial para explicar el gobierno diocesano, ¿no? Era necesario incorporar las parroquias a esta perspectiva. Y precisamente ahora estoy trabajando con un documento muy pequeño, pero muy nutritivo, que me está permitiendo ver cómo van interactuando estas jerarquías menores, por llamarlo de alguna manera. No intervienen capitanes de milicias, jueces pedáneos, alcaldes de hermandad, en localizar o en refuncionalizar nuevos dispositivos religiosos que van a tender a convertirse en parroquias. Entonces, mi pregunta era, en primer lugar, ¿a dónde podía localizar estos conceptos que usted ha desarrollado en su bibliografía, digamos, con respecto al régimen parroquial? Y en segundo, si esta nueva perspectiva de considerar a la parroquia como algo, como un dispositivo de gobierno, un dispositivo religioso, o como lo podamos llamar, que es interseccional, es decir, interviene en jerarquías, interviene el virrey, interviene el obispo, interviene el párroco, si eso nos permitiría reconsiderar el lugar de la parroquia en el gran sistema de gobierno colonial, ¿no? Que siempre estuvo de alguna manera, por lo menos en la historiografía rioplatense, un tanto relegada a un segundo nivel, digamos, a la hora de pensar el gobierno colonial. Bueno, muchas gracias y les agradezco a todos por la invitación. Gracias a ti. Adelante, Cecilia Palestina. Gracias, buenas noches. Me parece muy interesante la ponencia que se hizo el día de hoy. Yo estoy trabajando precisamente en la parroquia de mi pueblo, que es Teoloyucan. Estamos organizando la guía parroquial que incluye los libros de bautismo, enterramientos, matrimonios, etcétera. Y mi pregunta es sobre lo siguiente, a la hora de estar transcribiendo las partidas bautismales, encuentro al cura beneficiado, que es bachiller, ahorita no recuerdo exactamente su nombre, pero sí su apellido, sí del Prado, y aparte dice que es juez eclesiástico del Santo Oficio. Yo quiero preguntar si en todas las parroquias los curas principales eran o tenían ese cargo. También a la hora de estar transcribiendo las partidas entre los papás y los padrinos de los bautizados, hay alguno que dice que es fiscal de la iglesia y el otro es fiscal del pueblo. El caso es que estos dos fiscales pues son hermanos por el apellido. ¿Y cuál sería la razón por la que tendríamos un juez eclesiástico del Santo Oficio aquí en la parroquia? Esto es en las partidas del siglo XVIII. Gracias. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra al doctor. Adelante, doctor. Sí, bueno, sí, efectivamente, Carmela, tienes toda la razón en tu pregunta, porque sí puede llamar a confusión esta figura de los vicarios. Efectivamente, hay dos tipos de vicarios. Yo no sé, a lo mejor entendí mal incluso a Diana González, y ahorita que nos comente, pero efectivamente yo me referí cuando comenté a los vicarios que eran ayudantes de los curas. No, Pero está efectivamente la otra figura de los vicarios foráneos, que ellos sí ya tienen el carácter de jueces eclesiásticos, pues de distritos o regiones más amplias que las parroquias. O sea, las vicarías foráneas efectivamente están comprendidas o están constituidas por varias parroquias. Algo
similar o parecido, para darme a entender, a lo que sería una provincia o una alcaldía. Ujú. Estas vicarias foráneas o estos vicarios foráneos pues se nombraban efectivamente por los arzobispos o los obispos y tenían estas tareas judiciales de levantar autos y mandarlos a los tribunales eclesiásticos de las capitales para que ahí se resolviera. Y estas vicarías foráneas pues también se han estudiado poquísimo. En buena medida porque hay pocas fuentes o porque están muy dispersas, pero sí que eran muy, pues muy importantes. Y los otros, los vicarios ayudantes, no, porque ellos simplemente tienen la función de auxiliar a los curas titulares en la administración espiritual de las parroquias. Entonces, sí que es importante hacer esta distinción. Sobre los comentarios y la pregunta de Camilo Zarza, pues bueno, me parece muy interesante lo que estás haciendo, Camilo, sobre el gobierno diocesano y que ahora estás pues vinculándolo a las jerarquías foráneas, a las jerarquías eclesiásticas menores. Creo que es muy importante vincularlas porque no hay otra manera de entender el gobierno diocesano. Es decir, uno puede pensar que el gobierno diocesano solamente se limita a los obispos y el gobierno de las catedrales o de las capitales diocesanas y a los asuntos eclesiásticos más generales que tienen que ver con el Real Patronato o con otras autoridades de la alta jerarquía. Pero la verdad es que el gobierno de las parroquias era algo cotidiano de los obispos. No tenían opción, no podían obviarlo. Es que las parroquias siempre tenían que ser objeto de atención para que no hubiera problemas y no hubiera incluso motines o incluso violencia contra el clero parroquial, ¿no? En algunos casos se llegó a dar ese extremo. Entonces me parece muy importante pues, esa investigación que estás haciendo. Y bueno, esto de parroquia y el régimen parroquial, esbocé estos conceptos que, repito, no son conceptos acabados ni mucho menos, sino simplemente una propuesta. Están en la introducción de un libro que publiqué el año pasado, que lo puedes encontrar, ya se puede bajar en PDF en la página del ISUE. Si quieres ahorita, mientras oigo otras preguntas, lo pongo en el chat. Es un libro que es sobre el establecimiento del régimen parroquial en el Arzobispado de México en el siglo XVI. Y ahí es donde, pues, por primera vez propongo estos conceptos, sobre todo, bueno, el concepto más ampliado de parroquia y el de régimen parroquial. Esta parte de ahí, pues, creo que se puede seguir discutiendo. Y bueno, sobre las preguntas de la compañera Cecilia Palestina de la parroquia de Teoloyuca, sí, evidentemente, cuando uno se acerca a estos libros, pues van surgiendo todos estos títulos de los clérigos. Y bueno, eh, yo no sé si por ahí faltó alguna palabrita. Los curas sí pueden sumar los cargos de juez eclesiástico y de, perdón, comisario del Santo Oficio. Pero no sé, no, yo no he leído que sean jueces del del Santo Oficio específicamente. Habría que checar bien la fuente, cómo dice exactamente. Yo lo que conozco es que muchos curas sí que son aparte jueces eclesiásticos y también varios de ellos reciben el cargo de comisarios del Santo Oficio. Pero son tres cargos diferentes y no necesariamente todos los curas los tienen. En el siglo XVIII sí que fue muy común que la mayoría de los curas fueran también nombrados jueces eclesiásticos, algo que no sucedía en los siglos anteriores. Lo que pasa es que en el siglo XVIII, los arzobispos de México al menos, en su afán
por sujetar y subordinar más a las doctrinas y a los frailes, pues mandaron jueces eclesiásticos a todas partes, a todos los rincones del arzobispado. Incluso había jueces eclesiásticos que solamente veían a las doctrinas, no eran curas, eran jueces eclesiásticos de doctrinas, ¿no? Entonces sí fue un cargo muy importante en el siglo XVIII. Y el comisario del Santo Oficio, repito, también muchos curas, ahí sí, quizá no la mayoría, pero sí muchos curas tenían este cargo. Habría que entonces checar bien la fuente. Y claro, también había estos cargos ya dentro de la feligresía, que esto lo sabrá mucho mejor Lidia que yo, porque ella es la especialista. Uno era el fiscal de la iglesia, ¿no? El que era nombrado por los curas o a veces por la mitra, y que se encargaba, pues básicamente, de llevar a los niños a las doctrinas o de llevar a los fieles a las misas, que no faltaran las celebraciones religiosas. Era, pues tenía hasta, incluso tenían vara de justicia, ¿no? Tenían vara de mando. Y estaban por el otro lado los fiscales, pues que nombraban los cabildos de indios, ¿no? Que tenían otro tipo de tareas, pero ya a nivel político y a nivel de los pueblos de indios. Eso es lo que podría comentarte. Muchas Parece, gracias. ay, perdón. Muchas gracias, doctor. Ya, y regresé, es que tuve problemas técnicos, pero ya estoy aquí. Pero bueno, gracias, doctor, por sus respuestas. Ahora abrimos la última ronda de preguntas. Eh, vamos. Ah, también el doctor Iván Franco. Bueno, abrimos esta tercera ronda de preguntas. Le cedemos la palabra a la doctora Karen Ramírez, después a Eric Aro y por último al doctor Iván Franco. Adelante. Mm. Doctor Rodolfo, un placer escucharle y un placer también leer parte, Hola, pues, justo de su investigación. Algo hola. que a mí me surgió y que me gustaría preguntarle es acerca de cuando hablamos de esta complejidad de las parroquias novohispanas, ¿no? Es decir, usted propone que parte de ello es que se pueden entender a partir, pues, de diferentes grupos y sectores que las conformaban, ¿no? Es decir, caciques, cabildos, barrios, pueblos de visita. Es decir, no entenderlas solo como una entidad territorial, sino que sí una entidad territorial, pero conformada con grupos, ¿no? Y parte de estos grupos con diferentes intereses. Entonces yo me preguntaba si dentro de esta propuesta o estas reflexiones que usted hace sobre entender esta complejidad de las parroquias, hay algunas pistas sobre cómo reconstruir esta complejidad, es decir, a partir de qué elementos, pues de qué fuentes, ¿no? Parte de ello pues son las visitas pastorales, ¿no? Pero entender también la parte de los barrios, los pueblos de visita, un poco entenderlas desde la feligresía, es lo que surgía en mi cabeza, ¿no? Porque, claro, algo que se ha hecho en la historia de la iglesia mucho es estudiar estos personajes, estos sectores, ¿no? A partir del rastro que queda en los archivos, pero muchas veces poder entender estas dos partes, estas dos concepciones y poder integrarlas es algo que surgía cuando estaba leyendo su texto. Entonces le agradecería mucho si me puede responder y muchas gracias por esta increíble presentación. Gracias a ti, Karen. Un gusto verte por aquí. Adelante, Eric. Muchas gracias. Adelante, Eric. Hola, ¿sí me escucho bien? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, primero felicitarlo, bastante interesante la exposición. Creo que, eh, bueno, lejos de dejarme como muy esclarecido varios puntos, me surgen todavía más dudas, entonces eso me parece muy importante. Primero, a ver si nos puede, favorecer con algún tipo de bibliografía que nos pueda recomendar. Digo, obviamente voy a tener que seguir sus trabajos, pero bueno, eso es por antonomasia, ¿no? Bueno, ahora,
siguiendo lo que usted comentó sobre las formas en las que estaban organizadas estas parroquias y todo el desarrollo social, ¿no? Que se tenían con las congregaciones que pues estaban, digamos, bueno, más bien en las cuales había ciertos grupos de personas, no todas de la misma clase social, pero aún así había partícipes, ¿no? De distintas, por así decirlo, castas. Me pregunto yo si estas parroquias o estas congregaciones de feligreses y en la forma en la que funcionaban de forma social o estructurada, fueron, digamos, alguna especie de evolución de lo que en un principio funcionó bajo la forma de las congregaciones de indios, ¿no? Y lo pregunto precisamente porque en el entendido de que estas congregaciones estaban diseñadas precisamente para responder a los intereses de, de los procesos de tanto de conquista como de evangelización y de desarrollo social en relación con mm, estos, eh, estos ideales, ¿no? De religiosos y que iban directamente enfocados en la manipulación social, ajá, de las congregaciones de indios. Entonces, mi pregunta es esa, si si estas parroquias funcionaron de forma social, organizacionalmente hablando, como una evolución de las congregaciones de indios. No sé si me di a entender, si no la reformulo de otra forma. No, no, sí, 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 ya con tu último comentario ya me acabo de quedar claro. Sí, sí, gracias. Va, gracias. Gracias, Eric. Adelante, doctor Iván. Bueno, mi pregunta es, va muy vinculada a lo que preguntó Karen, aunque a mí sí en este caso, lo matizaría en el sentido de que a mí otro concepto que me pareció interesante, que bueno, tiene evidentemente sustento en la realidad de lo que ha estudiado el doctor, es el de redes, doctor. Y si nos podría explicar un poquito más, porque por ejemplo, yo recuerdo trabajos en donde, por ejemplo, precisamente durante la época de la insurgencia se habla de las cordilleras, ¿no? De estos mecanismos que mantenían un vínculo entre las parroquias, ¿no? Y que si bien tenía que ver con el camino que tomaba una orden o una comunicación, sí en esto también entra este nivel de complejidad, ¿no? O sea que un poquito abundar en esta relevancia que puede tener el concepto de redes. Es todo, gracias. Gracias, doctor Iván. Bueno, voy a aprovechar rápidamente este espacio para hacerle una pregunta. La última pregunta es acerca de su visión de la territorialización episcopal. Es solo eso. Gracias, doctor. Adelante, le cedo la palabra. Sí, dame un segundito para anotar tu pregunta. Territorialización diocesana, dijiste, Anaí, Episcopal, sí, sí, episcopal. episcopal. Muy bien, pues caray, nuevamente preguntas muy interesantes que bueno, vamos a ver qué tanto soy capaz de responder en este poco tiempo, pero pues claro, muy necesarias a raíz de lo que yo aquí vine a hablar, ¿verdad? Bueno, sobre tu pregunta, Karen, ¿cómo reconstruir o cómo entender pues cómo están conformadas las parroquias, ¿no? Al interior, sus actores, ¿no? Esto que yo insisto en grupos de feligreses. Eh, pues para mí una estrategia, y así para ser muy puntualito, una estrategia fue irme a los padrones parroquiales, porque ahí los curas, pues más, digamos, más atentos, más responsables de su archivo parroquial, sí registraban en los padrones no cifras totales
o cifras así generales de cuántos feligreses había en su jurisdicción, como muchos curas sí lo hacían. Pero había otros curas que no, y me llamó muchísimo la atención que empezaran en la cabecera, hay tantos feligreses, en los barrios de la cabecera hay tantos feligreses, en los pueblos de visita hay tantos feligreses, en la hacienda fulanita tantos, en la hacienda fulanita tantos, en los ranchos tantos, en el ingenio, o sea, desglosaba asentamiento por asentamiento cuántos feligreses tenía cada uno y al final daba la suma total. Pero claro, es que ahí me llama mucho la atención porque mi pregunta fue, bueno, este cura me está dando el número de feligreses por asentamiento, ¿no? Llámese como se llame dentro de la parroquia. Pero digamos, la pregunta fue, ¿cómo se relacionan estos feligreses de un pueblo de visita o de una hacienda o de una ranchería? Porque no puede ser simplemente una suma de feligreses, ¿no? De ahí tuve que irme a otras fuentes ya de más de visitas pastorales, pero sobre todo expedientes judiciales del provisorato o informes de curas que les piden desde la mitra. Y ahí me di cuenta que normalmente cuando hay una denuncia, un reclamo, una petición al creo parroquial, a la mitra o incluso la Real Audiencia, normalmente acuden grupos de feligreses adscritos a una población específica. Pueblos de indios, pueblos de hacienda, pueblos de visita, y digamos que ellos están cohesionados de alguna manera, en mayor o menor medida. Y claro, la siguiente pregunta fue, ¿cómo cada uno de estos grupos feligreses, cómo están relacionados con la cabecera parroquial? Y de ahí me di cuenta que los curas efectivamente tenían un trato por separado y diferenciado con cada uno de estos grupos de feligreses. Sí, con los hacendados se conducían de una manera, con los pueblos de indios de la cabecera de otra, con los pueblos de visita de otra, que eran a los que peor les iba, creo, porque normalmente eran con los que más tenían problemas los curas, ¿no? Porque los curas querían cobrarles siempre muchos derechos parroquiales a los pueblos de visita, y los pueblos de visita decían que no, que ellos iban a la cabecera mejor, a sacramentos, a misas, para que el cura no les estuviera cobrando de más. En fin, este caminito me llevó entonces a pensar y pues sí, a discutir, a reflexionar sobre qué importante era para entender las dinámicas internas de cada parroquia, entender en primer lugar cómo está conformada por estos colectivos de feligreses y después cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con los curas y con el resto de las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te podría decir por ahora. Sobre la pregunta de Eric, bueno, sí insististe mucho en el tema de las congregaciones de indios y si de ahí se derivaron las parroquias u otro tipo de congregaciones, ¿no? No sé si entendí bien, congregaciones de fieles o cofradías, y si no, pues bueno, es lo que entendí, ya me aclararás ahora si gustas. Bueno, las parroquias fueron antes, se empiezan a fundar antes de las congregaciones de indios. Es decir, las parroquias del siglo XVI, al menos en Nueva España, las primeras sí que fueron por decreto de autoridad y ahí se basaron mucho en los caciques y en los cabildos de indios que fueron realmente quienes echaron a andar la organización social para fundar parroquias. Pero sí que cuando suceden las congregaciones de indios a fines del 16, principios del 17, sobre todo que son las más importantes y las más definitivas, ahí sí que hubo varias derivaciones entre congregaciones de indios y parroquias, porque una vez que se congregan los pueblos de indios ya en poblaciones más compactas, que se fundan las plazas centrales con la iglesia, las casas
parroquiales, las casas del común hoy llamados ayuntamientos, las parroquias tuvieron que reajustarse en varios aspectos. En primer lugar, porque ya se les ordena a los curas elaborar padrones mucho más elaborados, porque se supone que ahora ya van a ser más fácilmente identificables los feligreses que viven compactos, ¿no? Que viven congregados. Entonces, hay más exigencias a las parroquias. Varias cabeceras parroquiales cambian de sede porque las antiguas se despoblan para formar las congregaciones. Entonces, varias cabeceras parroquiales cambian de lugar. Es una época crucial también porque se intenta que desaparezcan la mayor parte de los pueblos pequeños y todos se vayan a vivir a las cabeceras parroquiales, pero no se logra porque hay una gran resistencia de los pueblos pequeños a abandonar sus antiguas poblaciones que están pues ahí pegadas a sus tierras de cultivo y el clero parroquial tiene que ceder y decir, bueno, con tal de que estos poblados pequeños sigan reconociéndome como cabecera parroquial, pues los dejo y apoyo su petición de que se queden en su lugar, siempre y cuando me reconozcan como cabecera parroquial y claro, siempre y cuando paguen sus derechos parroquiales. Así es de que, a pesar de las congregaciones de indios, siguieron funcionando pues grandes parroquias con pueblos dispersos, alejados de las cabeceras muchas veces de muchas leguas, y esto pues no tuvo pues digamos el impacto que planearon al principio las autoridades. Así es de que, más que manipulación social, Eric, yo diría que incluso en las congregaciones de indios y las derivaciones en las parroquias, incluso ahí los pueblos de indios, sobre todo los pequeños, tuvieron la capacidad para resistir y conservar sus pueblos pequeños, siempre y cuando, repito, reconocieran a las cabeceras parroquiales. Entonces, para mí eso fue una negociación más, pues entre estas dos entidades, ¿no? Sobre Iván Franco, el concepto de redes parroquiales. Bueno, aquí, bueno, este concepto se ha acuñado, se ha trabajado, pues, quizá no tanto en la historiografía sobre Nueva España, pero sí en otras historiografías, sobre todo, pues, de España. Es ahí donde empecé a leer este concepto que, pues, ha sido explicado de una manera muy general. Creo que nos falta discutir más, efectivamente. Nos falta buscar más elementos para fundamentar este concepto, pero me parece que es válido porque bueno, en mi caso muy particular, de mis investigaciones, estos documentos que se encuentran en los archivos diocesanos, las llamadas cordilleras, ¿no? Estas cordilleras, cartas cordilleras, que eran órdenes emitidas por las mitras y que eran como oficios que se tenían que ir pasando de parroquia a parroquia y poniendo ahí la orden general, poniendo la firma del cura de que había recibido una copia de la orden, y al final esas firmas de todos los curas tenían que, el último cura de la fila la regresaba a los obispos. Me llamó mucho la atención que estas cartas cordilleras o estas rutas de transmisión de información de la mitra a las parroquias no se movieron mucho realmente, por lo menos del siglo XVII al XVIII, prácticamente fueron inalterables. Y bueno, ahí la pregunta era nuevamente, bueno, estas conexiones, estas líneas de comunicación de una parroquia a otra, solamente funcionaban para las cuestiones de órdenes de la mitra, o estos rumbos parroquiales, si ustedes me permiten la expresión, tiene que ver también con parroquias vecinas que se conocen muy bien, que los curas se conocen bien unos a otros
y que actúan muchas veces en conjunto, tanto para defenderse como para lanzar peticiones o como para prepararse para las nuevas órdenes que van a llegar de la Mitra. Y esto me surgió también porque en España, en América creo que no, yo no he encontrado, a lo mejor sí hay, pero deben ser escasos. En el caso de España había cabildos de curas, cabildos parroquiales, conjuntos de curas de una misma provincia o región que se unían, se corporativizaban para defender sus intereses. En España yo no he visto esto, pero yo sospecho que sí hay grupos de curas que se comunican, que están comunicados normalmente unos a otros y que sí defienden intereses de una manera mucho más sutil o más indirecta, no como en España, pero que definitivamente sí existen estas redes parroquiales que implica entonces una relación de unas parroquias con otras, ya sea para establecer consensos en cuanto a derechos parroquiales o para establecer consensos en cuanto a prácticas religiosas o para establecer consensos en cuanto incluso a sus propias carreras eclesiásticas. Es que las parroquias están mucho más interconectadas de lo que uno podría suponer, pero como todavía no hemos sabido leer quizá las fuentes desde este punto de vista, nos hace falta todavía comprender cómo funcionaba esta interconexión de las parroquias. Pero a mí me parece que sigue siendo, que es una línea de investigación pues que puede arrojar nuevas facetas, ¿no? De este régimen parroquial. En el caso de tu comentario o pregunta, Anaí, sobre lo que pienso, si alcanzo a entenderlo así, la territorialización episcopal, sí, me parece que es un concepto también muy importante, muy valioso, que vale mucho la pena insistir y hacer mucho más investigación. Este concepto, pues yo se lo he leído mucho, por ejemplo, al doctor Francisco Cervantes Bello de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él tiene pues, trabajos ya muy importantes sobre este concepto. Y bueno, a mí lo que me deja de esas lecturas y lo que yo he visto en mis propias fuentes es que esta territorialización episcopal la podemos concebir incluso como un proceso de larga duración, ¿no? Es decir, en el siglo XVI, los obispos de aquella época trataron y lo consiguieron hasta cierto punto, con muchos esfuerzos, fundar las primeras redes parroquiales, ¿no? Frente al poder de las órdenes religiosas que se negaban, como bien sabemos, a someterse a su jurisdicción, los arzobispos y los obispos trataron de establecer estas redes parroquiales en mayor o menor medida y desde mi punto de vista, este fue un primer paso importantísimo, porque si bien es cierto que estas parroquias del siglo XVI, pues tenían poco poder, el clero parroquial todavía tenía poca autoridad frente a los indios, no tenían todavía una formación adecuada para atender a la administración, la recolección de los indios. Sin embargo, el hecho de que se hayan fundado y ya hayan permanecido, ¿sí? Fue un paso importante para lo que vendría después, que es precisamente, y desde mi punto de vista, dotar de más autoridad a estas parroquias, a este clero parroquial, dotarlos de funciones judiciales como jueces eclesiásticos, dotarlos de un régimen de derechos parroquiales a recaudar en sus jurisdicciones territoriales, ¿no? Dotarlos de más o menos de condiciones necesarias mínimas para que pudieran eh, realizar sus calendarios parroquiales, sus calendarios religiosos parroquiales, y creo que todo esto ayuda
efectivamente a la territorialización episcopal desde el punto de vista de que los obispos tuvieron cada vez más apoyo en este clero parroquial que se va fortaleciendo en estas parroquias, que se van fortaleciendo territorialmente, y yo creo que ya en el siglo XVIII llegamos a la culminación de pues de este proceso, porque realmente en el XVIII podemos ver cómo los arzobispos, lo que no sucedía muy a menudo en el siglo XVI o XVII, en el siglo XVIII los arzobispos y los obispos pudieron ya visitar sin mucho problema o sin ningún problema las doctrinas de frailes, que antes era un terreno vedado para ellos. Hubo arzobispos en México que en el siglo XVII confesaron y así le informaron al rey que ellos pues habían visitado solo las parroquias seculares y no quisieron poner pie en las doctrinas para evitarse problemas. Era una territorialización parcial, entonces, desde un punto de vista. En el siglo XVIII eso se acaba, porque incluso ya con esto termino esta respuesta, Nayi, que espero haber contestado y que te sirva. Incluso a mediados del siglo XVIII me llamó mucho la atención cómo unos agustinos de un convento, déjenme ver si me acuerdo, el convento de Ayotzingo, allá por la provincia de Chalco, Meca, de los agustinos del convento de Ayotzingo, fueron todos los religiosos del convento fueron en grupo a festejar el cumpleaños a la casa al juez eclesiástico de la provincia. O sea, eso me pareció fabuloso porque ya implica pues esa sujeción, ¿no? De los frailes a la jurisdicción eclesiástica llamada ordinaria. Eh, y bueno, ahí lo dejan ahí. Gracias, doctor. Bueno, la doctora Lidia nos acaba de mandar un comentario. Ella comenta que los vicarios foráneos actuando como jueces eclesiásticos fueron fundamentales, porque la impartición de justicia eclesiástica fue un factor elemental en la organización parroquial desde el siglo XVI. Bueno, agradezco las preguntas, agradezco las respuestas del doctor. Aprovecho el momento para darle 3 avisos rápidamente. A partir del día 30 de junio, es decir, dentro de 11 días, estaremos enviando las cartas de aceptación a nuestros ponentes para el 4º coloquio, los primeros intendentes de la América Hispana, 1764-1792, acción, reacciones y resultados, evento que se llevará a cabo en los primeros días del mes de diciembre del año en curso. Es un evento especial del seminario. El segundo aviso es la cordial invitación a participar en el coloquio que estamos organizando en conjunto con el Archivo Histórico del Arzobispado de Yucatán, llamado Hago mi signo en testimonio de verdad, los secretarios de los obispos y los notarios eclesiásticos como agentes de la administración episcopal, siglos XVI al siglo XX. Esta convocatoria cierra el 2 de agosto del presente año y por último, los esperamos en nuestra 7ª sesión a cargo de Josué Alonso Gómez Lucio del CIESAS Peninsular, quien nos va a platicar sobre el proceso de urbanización de la población parroquial de Pachuca, 1700 a 1821, el día 24 de julio, a la misma hora y por el mismo canal. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación y su presencia. Muchas gracias, doctor. Excelente trabajo. Muchas No, gracias. muchísimas gracias a ustedes. Me han hecho pensar más, reflexionar más y aprendo también de sus comentarios, por supuesto. Muchas gracias y un gusto estar aquí. Hasta Igualmente. luego, doctor. Qué gusto verlos. Adiós, adiós. Iván. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego, Lidia. Hasta Mucho luego. gusto. Mucho Hasta gusto. luego, Saludos a todos. Rodolfo.